Bueno, vamos a empezar entonces. Ya llegó, ¿eh? A ver. Bueno, se ve ahí el PowerPoint, ¿sí, no? Sí, se Sí, ve sí, bien. perfecto, perfecto. Listo, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, a ver. Vamos a empezar hablando un poquito de interés. A ver. En principio, ¿qué es el interés? El interés es el costo del capital, ¿sí? O la retribución que tiene el capital. El interés es un factor, perdón, el capital es un factor de la producción, así como los recursos humanos o como los recursos tecnológicos, bueno, también los recursos financieros, y la retribución que tiene es el interés, es decir, el capital tiene un costo y ese costo es el interés. Voy a empezar ahora haciéndoles como un ejemplo eh, chiquito, ¿no? De cómo, de dónde va surgiendo este concepto del interés antes de seguir avanzando. Si en principio, a ver, supongamos esta situación, supongamos que tenemos una empresa que vende 1.000 unidades por mes, está arrancando ahora, ¿sí? Hoy arranca, y tiene 1.000 unidades, estima vender 1.000 unidades por mes, estima y con certeza, ¿sí? Unidades por mes, el precio de venta es de 10 pesos, el costo es de 5 pesos por cada unidad, ¿sí? Y esta empresa, o sea, obviamente, fíjense que tiene un precio de venta de 10 pesos y un costo de 5 pesos. O sea, obviamente es una empresa que desde el lado económico, y se acuerdan que en contabilidad hablábamos siempre, diferenciar lo económico de lo financiero. Bueno, si vos tenés de 10 pesos y un costo de 5 pesos, desde el lado económico, claramente estás muy bien, ¿sí? Tenés un precio, supongamos que estos 5 pesos es el costo total, ¿sí? Supongamos eso, que es el costo total. Desde lo económico estás muy bien, estás vendiendo, tenés un precio de venta del doble de lo que es tu costo, ¿sí? O sea, lo que a vos te cuesta producir y vender, incluyendo todos los costos que tenés en la empresa, los prorrateás y te da que tenés 5 pesos por unidad de total, bueno, y tenés un de 10 pesos, bueno, claramente tenés un buen negocio, digamos, ¿no? Estás vendiendo al doble de lo que es tu costo total. Entonces, bueno, supongamos eso, desde el lado económico estamos bárbaros, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa desde el lado financiero. Suponiendo que vos, todos tus costos, todas tus compras y todos tus costos en general, tus costos de estructura, tu costo total era de 5 pesos, bueno, supongamos que todos tus costos suman 5 pesos y los tenés que pagar al contado. O sea, no tenés ninguna forma de financiarlo. Todo lo tenés que pagar al contado. Y supongamos que en el mercado en el que vos vendés, vas a terminar cobrando a 3 meses. ¿Sí? O sea, comprás al contado y vendés a 3 meses. Esto no es algo, solamente un supuesto, no es algo loco, este ejemplo que se está planteando. Digamos, hay muchas empresas que, si bien obviamente hay toda una serie de costos que no se pueden financiar, ¿sí? Desde los costos de estructura, costos de sueldos, esas cosas no las podés financiar, tenés que pagarlas a mes vencido, o sea, termina el mes y los primeros 5 días hábiles tenés que pagar los sueldos, unos días después vas a tener que pagar los servicios, cargas impositivas, bueno, hay un montón de costos que vos no los podés financiar, ¿sí? No, sí o sí los tenés que pagar Perdón, en el momento. Sí, una consulta. ¿Podrás agrandar el PowerPoint así se ve mejor en la pantalla o tenés alguna? sí. No, lo voy a agrandar, pero me voy a meter, esto después se hace un Excel y va a salir bueno, lo Ah, ok, agrando ahora, ok. pero porque esto después se hace un Excel. Está bien, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ahí, listo. Bueno, entonces, de nuevo, no es algo muy loco esto, pasa mucho de repente que tenés algún mercado en el cual suponete que toda tu competencia vende y da 3 meses de financiación. Bueno, podés
digamos, vas a perder negocios si querés vender al contado, ¿sí? Porque todos los clientes están acostumbrados a pagar a 90 días, si vos caes y querés vender al contado, bueno, probablemente vaya a perder ventas, salvo que resignes precio, ¿sí? Salvo que bajes, más o menos tenés que seguir las condiciones que paga ese mercado. Suponete que vos comprás, no sé, compras empresas que son monopólicas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la empresa donde yo trabajo, una de las materias primas principales es el aluminio. Bueno, el aluminio o lo importás o se lo compras al Luar, ¿sí? Si, no, si Aluar decide en un momento no dar financiación, no podés, no tenés financiación. O sea, tenés que comprar al contado. Si haces importaciones, por lo general, también es muy poco común la financiación en importaciones. No digo que no Leandro, suceda nunca, pero lo más común es. Sí, se te está cortando sí, mucho. sí. ¿El audio también? No, el audio es. Bueno, espérame, voy a sacar el. Dame un segundito, ¿eh? Ahí está, ¿está mejor ahí? Ahí mejor. A ver, seguí hablando. Puede ser. ¿Me escuchan mejor? Bueno, al menos se ve menos pixelado. Bueno, ahora estoy compartiendo, ¿no? Pero. Sí, Sí, ahora se no, ve menos pixelado. ¿No? Listo, perfecto. Sí, Bueno, se ve seguimos mejor. haciendo. Seguimos así entonces ahora. Bueno, se ve el PowerPoint ahora. Ya me mareo con esto. Sí. Listo, No, perfecto. sí Bueno, se ve. supongamos entonces de nuevo, vamos a hacer ese supuesto que compras al contado, o sea que no tenés forma de financiar tus compras y que no te queda otra que vender financiado. ¿Sí? De nuevo, desde lo económico estamos bárbaros. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, en el mes 1, ¿cuánto vamos a vender? ¿Qué vamos a terminar vendiendo en el mes 1? Y vamos a vender estas 1000 unidades, ¿sí? A 10 pesos por unidad. O sea, vamos a vender en el mes 1 10.000 pesos y el costo, ¿cuánto va a ser? De estas 1000 unidades, 5 pesos de costo total por unidad, vamos a tener 5.000 pesos de costo. ¿Sí? Esto todos los meses. En el mes 1, en el mes 2, y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, todos los meses, fíjense que vendemos 10.000 pesos y tenemos de costo 5.000. Ahora, vamos a ver, esto de nuevo es desde lo económico. Desde lo económico, todos los meses vendemos el doble del costo que tenemos. Ahora, si vamos a ver cómo es lo financiero, es decir, cómo se relaciona, ¿se acuerdan? Lo económico veíamos costos, ¿sí? Digamos, veíamos resultados positivos contra resultados negativos. Bueno, desde lo financiero, ¿qué veíamos? La caja. O sea, veíamos la relación que había entre cobranzas y pagos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ingreso de fondos vamos a tener en el mes 1? Y a ver, en el mes 1 nosotros vendimos 10.000 pesos, pero los vamos a cobrar 90 días después. ¿Sí? Por lo tanto, en el mes 1 no vamos a tener ningún ingreso de fondos. ¿Sí? En el mes 1 no vamos a cobrar nada, porque lo que nosotros vendimos este mes lo vamos a cobrar 3 meses después. Sin embargo, sí vamos a tener 5.000 pesos de costo. ¿Sí? En el mes 2, lo mismo. Lo que nosotros vendemos en el mes 2, lo vamos a cobrar en el mes 5, y todavía no estamos cobrando nada, porque empezamos recién, estamos en el mes 2, y cobramos a 90 días. Y sin embargo, sí tenemos también 5.000 pesos de costo del mes 2. En el mes 3 pasa lo mismo. No tenemos todavía ingresos, pero sí tenemos costos. Recién en el mes 4 vamos a cobrar, ¿sí?, lo que vendimos en el mes 1. En el mes 4 también vamos a tener los costos del mes 4. Y en el mes 5 vamos a cobrar lo que vendimos en el mes 2 y también vamos a tener los costos, ¿sí?, del mes 5. O sea, fíjense que durante estos 3 primeros meses, ¿sí?, acá abajo tenemos el acumulado. ¿Sí? El acumulado es ir viendo cuánto fue, cómo fue evolucionando la caja. ¿Sí? O sea, bueno, en el primer mes tuvimos que poner 5.000 pesos y no nos entró nada. En el segundo mes tuvimos otros 5.000 pesos y no entró nada. Ya entonces, en total, acumulado, llevamos 10.000 pesos negativos. ¿Sí? En el mes 3 lo mismo. O sea, llegamos a
tener que poner 15.000 pesos sin empezar a cobrar. En el mes 4 empezamos a recuperar, en el mes 5 recuperamos otro poco, y recién en el mes 6, ¿sí? Si siguiésemos con toda la proyección, recién en el mes 6 quedaríamos equilibrados, ¿sí? Pero durante los 5 meses que sucedieron, ¿sí? Hasta que nosotros llegamos a estar equilibrados, a tener un flujo acumulado equilibrado, un flujo acumulado en cero, hasta ese momento la empresa tuvo que poner dinero, ¿sí? Tuvo que invertir para poder llevar adelante este negocio. De nuevo, acá en lo económico estábamos bárbaros, teníamos 5.000 pesos mensuales siempre, ¿sí? De ganancia, pero desde lo financiero vemos que hasta el mes 6, ¿sí? Tenemos un agujero. Entonces, ahí tenemos dos opciones. Y ahora sí ya abro. Ahí entonces, hasta ahí tenemos dos opciones, ¿sí? Si la empresa tiene los fondos como para cubrir, ¿sí? Estos primeros 5 meses hasta que en el sexto estamos equilibrados, está todo bien, ¿sí? Ahora, el tema es si la empresa no tiene los fondos para poder cubrir esos 6 meses, y si no tiene los fondos, se tiene que fondear en el mercado. ¿Cómo se fondea en el mercado? Muy probablemente pidiendo préstamos bancarios, ¿sí? O sea, pidiendo un préstamo, a quien sea, pero pidiendo un préstamo. Bueno, ese préstamo, obviamente, va a tener asociado, ese préstamo tiene un costo, y ese costo es la tasa de interés, ¿sí? Y ese interés va a terminar afectando, obviamente, también a la rentabilidad del negocio, ¿sí? O sea, ese interés, ese costo de interés, va a terminar afectando también al costo total. O sea, ya el costo no va a ser de 5.000, sino que va a ser un poco más, va a ser mayor, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poco, de acá es de donde surge la diferencia. Acá quería más que todo mostrarles de nuevo la diferencia entre lo económico y lo financiero, y vemos que desde lo económico la empresa estaba muy bien, desde lo financiero tenía un agujero en este momento, que esto es muy común que se dé también, ¿no? O sea, que una empresa tenga momentos en los que necesita financiarse. Sí, Una consulta, perdón. dale. Si vos aumentás el costo por el préstamo que tomás, el Sí. agujero se te hace cada vez más largo, ¿no? En verdad, si vos aumentás a ver, en principio, no tenés Bueno, opción. estoy haciendo así cuentas en el aire, pero... Sí, a ver, yo te lo planteo con una situación real que viví hace no mucho tiempo en la empresa donde yo trabajo. La empresa tiene, el cliente más importante de la empresa es un cliente que es una empresa importante en el rubro en el que se maneja la empresa donde yo trabajo, un cliente del exterior, un cliente en Estados Unidos. Cliente tope de gama, compra un montón, ¿sí? Es un cliente muy, muy importante para la empresa, realmente. Vinieron el año pasado bueno, justamente a plantear una determinada necesidad. Armamos un negocio con este cliente. Un negocio estaba muy bueno que tenía para la empresa donde yo trabajo. Dejaba una rentabilidad muy buena, era un desarrollo muy específico, ¿sí? De un producto muy específico, hecho totalmente a medida. Entonces, de nuevo, para la empresa, para la empresa donde yo estoy era muy interesante, para el cliente también, él en cierto punto estaba pidiéndolo, y era un negocio grande, aparte de mucho volumen, era un negocio buenísimo. Ahora, viene el cliente y lo plantea, esto. Bueno, empezamos, armamos los prototipos, armamos las muestras, armamos todo desde lo comercial, ¿no? Todo el desarrollo de un negocio, el desarrollo de un producto nuevo, una línea de productos nueva. Nos llega, a mediados del año pasado, la primera orden de compra. Una orden de compra de un volumen bastante mayor del que esperábamos, ¿no? O sea, todos obviamente muy contentos porque te viene una orden de compra grande, estás pudiendo armar un negocio nuevo en el exterior, ¿no? Que te independiza un poco de los vaivenes de este país, que por otro lado es un negocio que está, al ser un negocio en el exterior, son exportaciones que hacen en dólares, ¿no? Entonces de alguna forma también te cubrís de cualquier vaivén que haya con el tipo de cambio acá. La verdad que está un negocio buenísimo. Bueno, para poder arrancar el negocio, este cliente ya de por sí tiene condiciones de que paga a los 90 días, y justamente como en esto entraba en un negocio nuevo, en un mercado nuevo este cliente, nos pide un poco más de pedal, nos pide un poco más de tiempo, ¿sí? Estirar un poco la financiación. Bueno, se termina negociando, al final 120 días es la financiación que se le daba a este cliente. Ahora, ¿qué pasa? Un negocio que estaba bárbaro, que era grande, realmente,
bastante más grande de lo que la empresa siempre estaba acostumbrada a manejar. La empresa necesita comprar las materias primas para poder producir, tiene un tiempo de producción, muchas de estas materias primas son importadas porque son materias primas que no tenés forma de abastecerte localmente, entonces se importan. Esas importaciones se hacen vía marítima, porque si no, si lo traes todo por avión y son cosas muy pesadas, los costos se te van muy altos. Entonces, bueno, digamos, tenés que pagarle a un proveedor que desarrollaste en el exterior. Antes, el proveedor te exige, como no te conoce, que le pagues antes de que suba la mercadería al barco, 45 días de transporte marítimo hasta que llega a Puerto de Buenos Aires, entre que llega a puerto, desaduanás, o sea, haces todo el proceso de desaduanaje, recibís la materia prima en tu planta, 60 días de producción, terminás de producir todo, y a partir de ahí embarcás, le entregás a tu cliente que te va a pagar a los 120 días de la fecha en que vos embarcaste. ¿Sí? O sea, desde que la empresa tenía la necesidad, ¿sí?, de comprar la materia prima, hasta que pegaba la vuelta, es decir, hasta que compraba, producía, vendía y el cliente te pagaba, el lapso era de 210 días. O sea, había 7 meses del momento en que la empresa tenía que invertir el primer mango, de invertir el primer peso en materia. Aparte, hubo que comprar maquinaria, ¿no? O sea, era toda una inversión importante. Y de nuevo, desde el momento en que vos empezabas el negocio, hasta que vos lo cobrabas, empezabas a cobrar lo que mandabas la primera exportación que hacías, pasaban 210 días. ¿Sí? La empresa no tenía el capital para poder afrontar esto. ¿Sí? Y el año pasado estábamos en un año en el que las tasas de interés estaban por las nubes. O sea, vos, la empresa, poder salir a fondearse para justamente buscar capital, para poder encarar este negocio, le querían cobrar tasas del 70%. ¿Sí? No estoy mintiendo ni exagerando, era ese el número. ¿Sí? Tratabas de hacer algún convenio, ¿no? Se le fue buscando la vuelta para tratar les había contado creo, en alguna clase anterior, en algún momento, que hay distintos instrumentos de financiación que te ofrecen los bancos, pero bueno, de cualquier forma, toda esa financiación, frente a un negocio que era muy bueno, que tenías buena rentabilidad, que tenía buen volumen, que a la empresa le servía, la carga financiera terminó haciendo que el primer año, prácticamente, ¿sí?, la empresa tenga que invertir para poder vender. ¿Entendés? O sea, la empresa no tuvo toda la carga financiera se terminaba llevando, ¿sí?, la rentabilidad que tenía el negocio. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué les quería decir con esto? Que todo el tema financiero, ¿sí?, si bien, obviamente, si desde lo económico no cierra el negocio, ¿sí?, si vas a vender por debajo de tu costo, obviamente el negocio no cierra. Lo económico en esto es casi lo que termina mandando. ¿Sí? O sea, si no podés vender a un precio mayor de lo que es el total de tus costos, obviamente no tenés negocio, no te sirve. ¿Sí? Pero bueno, la carga financiera también puede afectar mucho a un negocio. Y empieza afectándolo, lo financiero termina después influyendo de una forma muy importante en lo económico, porque justamente te agrega un costo, ¿sí?, que, de nuevo, en un país como este, tan inestable en este sentido, bueno, hacía, no sé, que de repente estés pagando tasas de interés ridículas para poder fondearte, para poder producir. ¿Sí? Profe, Sí. también, por ejemplo, en lo que son negocios así, como decís vos, a largo plazo, es importante también tener un estudio de cobranzas que más o menos sepa de acá a futuro si, digamos, el NOSI de la empresa es muy malo, saber la probabilidad de que esa gente cumpla con la palabra de por ahí tener ese plazo largo de pago. No, eso desde ya. Después, bueno, cobrar es otra cosa. En este caso, digamos, era con un cliente que de una relación de hace, no sé, 20 o 25 años que ese cliente compra la empresa, digamos que de nuevo, que la empresa desarrolla productos muy específicos para este cliente y medio como que, digamos, este cliente sabe que si no lo desarrolla la empresa y se lo manda a otro proveedor, fundamentalmente si querés mejorar números, tenés que ir a China, y China lo que tiene es que, por lo general, no terminan respetando mucho acuerdos de exclusividad. O sea, si vos tenés un desarrollo de algún producto específico, ¿sí?, y no querés firmar un acuerdo de confidencialidad con un chino es un tema, digamos, ¿no? Es distinto para una empresa
en este caso, en el caso de la empresa donde estoy yo, que es una empresa mediana, no es una empresa, no es una multinacional, ni tampoco es una empresa chiquita, pero bueno, una empresa mediana, en la cual este cliente es muy importante. Bueno, obviamente hay una relación muy estrecha y ese tema de la cobranza, medio como que lo dan por descontado, y de hecho es así, es una relación de hace muchísimos años y nunca hubo problemas en ese tipo, en ese aspecto, digamos. Y por eso, bueno, el negocio y la inversión se hizo igual, ¿no? Sí, ni hablar, asegurar la cobranza muchas veces también tiene un riesgo, ¿no? Pero bueno, de nuevo, el tema es, con toda esta historia, lo que les quería contar básicamente es esto, es que muchas veces la carga financiera termina afectando de una forma muy seria a lo económico, ¿sí? Entonces, bueno, analizar un negocio solo desde lo económico no sirve, analizar un negocio solo desde lo financiero tampoco sirve, ¿sí? Porque si la situación fuese inversa, podrías estar muy bien financieramente, y podés no estar tan bien económicamente, ¿sí? Suponete la situación fuese inversa, que vos pagás a 90 días y vendés al contado, ¿sí? De nuevo, si no te cierra bien lo económico, desde el aspecto económico, los primeros tiempos, desde lo financiero vas a estar bárbaro, porque vas a ir haciendo caja, ¿sí? Vas a ir cobrando y vas a empezar a pagar todo 90 días después, pero en un momento también va a colapsar. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta los dos aspectos, tanto el económico como el financiero. Los dos son igual de importantes, ¿sí? No sé si igual de importantes, pero sí los dos son muy importantes. No te sirve un negocio que no cierres desde lo económico, desde ya, y desde lo financiero lo tenés que acomodar. Y el tema es que acomodar muchas veces un negocio desde lo financiero termina afectando también a lo económico, ¿sí? Al menos de nuevo, ¿no? En determinados contextos y en determinados países donde de repente tenés coyunturas que te llevan a que las tasas sean una locura, ¿sí? Las tasas de interés que tienen que cobrar es una locura. A ver, la tasa de interés es lo que termina definiendo el costo, ¿sí? Del capital. No es lo mismo pagar un 2% de tasa de interés que un 10% o que un 70%, ¿sí? Son cosas totalmente distintas y de nuevo hay que tenerlas en cuenta. Bueno, más o menos eso es lo que les quería contar con este ejemplo y ver un flujo de caja. Esto es un flujo de caja muy simple, muy sencillo. Después, cuando veamos la parte de evaluación de proyectos, obviamente esto lo vamos a estirar y vamos a dar muchísimo más contenido a un cuadrito de este tipo. Pero básicamente esto es un flujo de caja, y esto que aparece acá abajo ahora, esta recta con las entradas y las salidas de dinero, es algo que también se usa mucho. De nuevo, en este ejemplo es muy sencillo, y en los primeros ejemplos que vamos a ver hasta en la clase de hoy, es muy sencillo, pero la recta, usar esta recta de fondos, en la cual obviamente se ve que hay flujos que salen de la recta, es decir, son las salidas de caja, y flujos que entran a la caja. Imagínense que esta recta, ¿sí?, representa la caja de la empresa. La caja, las disponibilidades, tu cuenta bancaria, lo que sea, ¿sí? Esta recta representa la suma de todas las disponibilidades que tiene la empresa. Cuando las flechas salen, obviamente, son salidas de caja, son, bueno, eso, salidas, y cuando las flechas ingresan, ¿sí?, son entradas a la caja. Entonces, bueno, esto de nuevo, se usa mucho este método gráfico, ¿no? De nuevo, todo el mundo informático es irreemplazable y está ahora a usarlo, y todas las herramientas, y todos usamos un montón de herramientas informáticas para trabajar o para estar ahora en una clase. Pero bueno, el blogcito también siempre está, y ves que todos van a una reunión con un blog, yo incluido, y de nuevo, tener una idea y poder graficarse el flujo de caja, de nuevo, esto es algo que se usa mucho, ¿sí? De nuevo, en situaciones en las que tenés muchas entradas y muchas salidas, aporta también. Van a ver que yo siempre que encaremos un ejercicio voy a armar el flujo de cajas con la recta esta de fondos, y también se los recomiendo. Mismo en esta materia vamos a ver que en los primeros ejercicios, capaz que no es tan necesario, pero después nos ayuda mucho a visualizar qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí?, cómo lo tenemos que encarar. Bueno, vamos a ver un poquito más. Concepto de interés, entonces, es el precio del dinero, es decir, el precio a pagar por utilizar una cantidad de dinero durante un tiempo determinado. Por utilizar, de nuevo, esto es, si vos vas y ponés dinero en el banco o haces una inversión, también obviamente querés una tasa de interés, ¿sí? O sea, el interés puede ser algo positivo o algo negativo, ¿sí? Siempre
quien invierte va a querer una retribución y siempre quien pide prestado va a tener que pagar una tasa de interés. Su valor indica el porcentaje que se debe pagar como contraprestación por utilizar una cantidad determinada de dinero en una operación financiera. ¿Sí? De nuevo, la tasa de interés es ese porcentaje que representa el costo que tiene la utilización de ese dinero, el costo del capital. El tipo de interés depende de distintas variables, a saber, las políticas macroeconómicas, restrictivas o expansivas. Bueno, esto imagino lo habrán visto, no nos vamos a meter con esto desde lo teórico, esto es solamente una introducción, pero bueno, obviamente depende de las políticas macroeconómicas, restrictivas o expansivas, esto lo habrán visto en economía, me imagino, pero el Estado tiene herramientas, obviamente, para regular las tasas de interés, ¿sí? Para que las tasas de interés tiendan a ser altas o tiendan a ser bajas, según si quiere que haya más dinero o menos dinero en el mercado, ¿sí? Si pones las tasas de interés muy altas, ¿qué va a suceder? Menos gente va a querer fondearse, menos gente va a pedir créditos y más gente, ¿sí? Va a hacer inversiones financieras. O sea, tener altas tasas de interés restringe la cantidad de dinero que circula en el mercado y viceversa, tener tasas de interés más bajas genera el efecto contrario, así que haya más dinero. Altas tasas para créditos, decís, Leandro. ¿Qué cosa, perdón? Decís, cuando hablas de altas tasas de interés, te referís a créditos. Sí, sí, obviamente, para créditos, pero bueno, de nuevo, siempre el Estado, a través de sus políticas macroeconómicas, es el que termina definiendo, ¿sí? Esto imagino lo habrán visto en economía, pero bueno, el Estado, no sé, a través de las tasas de redescuento, que es la tasa con la cual el Banco Central le presta a los bancos privados, ¿sí? O bueno, lo que fue el año pasado, lo que sucedía con las LELIQ, no sé si se acuerdan, no sé si la llevan un poco la actualidad, pero bueno, o sea, el Estado le pagaba a los bancos, ¿sí? Tasas muy altas para que los bancos justamente no se la presten a la gente porque querían secar la plaza, querían controlar la inflación a través de sacar dinero de la calle, dinero del mercado. Entonces, bueno, ponían tasas de interés muy altas, por lo tanto, el banco tenía dos opciones, o le paga o ponía su dinero en el Banco Central, y el Banco Central les pagaba un 70% de tasa, o me lo prestaba a mí, o a ustedes, o a una empresa, ¿sí? Que por supuesto, si el Estado le pagaba un 70%, a nosotros nos iba a querer cobrar más todavía, ¿sí? Entonces eso hacía que las tasas estén altísimas. Bueno, esas son políticas macroeconómicas, de nuevo, a través de políticas macroeconómicas, el Estado define, más o menos, cuáles van a ser los niveles de las tasas, ¿sí? Y en función a eso, bueno, en función a eso restringe o aumenta la circulación de dinero en el mercado. El tipo de interés real de la deuda pública, bueno, también. Sí. Acá Magalí pregunta, Sí. ¿cómo es el tema de las tasas? ¿Altas tasas de interés es una política restrictiva Sí. y una política expansiva son bajas tasas de interés? Exacto, exactamente. Eso. Exactamente, sí. Piénsenlo así, cuanto más altas son las tasas de interés, ¿sí? Si vos ahora te querés mudar, bueno, en este país nunca hubo crédito hipotecario, ¿no? O estuvo lo de la suba, pero suponete que vos ahora querés comprarte un auto, ¿sí? Por poner un ejemplo. Si vos querés comprar un auto y te van a cobrar una tasa de interés, ¿sí? Del 10%, bueno, vos sabés que a lo largo del tiempo te va a ir afectando en tu cuota, ¿sí? Con un porcentaje, para lo que es Argentina, muy bajo, de un 10%. Distinto es si querés comprarte un auto y te quiere cobrar el banco una tasa de interés del 70%. Si el banco te quiere una tasa de interés del 70%, vos decís, bueno, pará, yo esto lo voy a pagar en 3 años. ¿Cuánto va a ser la cuota de acá a 3 años que voy a pagar si pago un 70% anual de tasa de interés? ¿Sí? Bueno, seguramente si la tasa de interés es del 70%, es altísima, bueno, vas a decidir no sacar el crédito. O sea, una tasa de interés alta desmotiva a que se saque el crédito y por lo tanto termina, de alguna forma, paralizando operaciones, ¿sí? Cuando las tasas de interés son bajas, mucha gente invierte. Imagínense para las empresas. ¿Sí? Una empresa quiere, imagínense ustedes, no sé, con un proyecto, me voy a comprar una máquina para fabricar lo que sea, viromes. ¿Sí? Tengo alguna virome, se me ocurre, bueno, me compro una máquina para fabricar viromes. Bueno, si vos vas a conseguir la máquina a buen precio, pero no tenés el dinero, ¿sí? Y necesitas entonces financiar esa máquina,
Bueno, no es lo mismo si la vas a financiar a una tasa del 10% que si la vas a financiar a una tasa del 70%. Las empresas, ¿qué pasa? Cuando las tasas están muy altas, restringen, bajan sus niveles de inversión. Cuando las tasas son bajas, ¿sí? Se motiva de alguna forma a que haya inversiones. Bueno, eso es un poco lo que va sucediendo. Cuanto más altas son las tasas, obviamente, menos se piden créditos, menos la gente toma créditos. ¿Sí? Y por otro lado, si lo vemos desde el lado del inversor, supónganse que ustedes ahora quieren ponerse a fabricar viromes, ¿sí? Y tenés la plata para comprar la máquina. Si vamos reformulemos el caso, cambiemos de situación. Supongamos que nosotros queremos fabricar viromes y tenemos la plata para comprar la máquina. Bueno, vos haces tu evaluación y decís, bueno, yo si compro la máquina y me pongo a fabricar viromes, voy a tener una rentabilidad del 20% anual, supongamos. ¿Sí? Listo. Eso es tu inversión de viromes. Ahora, si el banco, por que vos pongas ese dinero, en vez de comprar la máquina, pongas ese dinero en el banco, y el banco te va a pagar un 60%, ¿sí? Vos decís, bueno, a ver, me compro la máquina para hacer viromes y tengo un 20% de rentabilidad, o me quedo en casa viendo Netflix, ¿sí? Con la plata metida en el banco, y me da el 60% de rentabilidad. Bueno, ¿qué decisión voy a tomar? Sí, bueno, un poco es eso, las altas tasas restringen justamente la actividad y las bajas tasas motivan la actividad. Bueno, de nuevo, no me quiero meter, estas son cosas muy de economía, no tanto de economía de la empresa, puntualmente de esta materia. Pero bueno, de nuevo, quería un poco contarles eso, o sea, tengamos en cuenta que las tasas de interés muy altas terminan generando una retracción, ¿sí? Son políticas restrictivas, y las tasas más bajas son expansivas. Bueno, el tipo de interés real de la deuda pública también, de alguna forma, define cuáles van a ser las tasas de interés. La inflación esperada, obviamente. Si vos esperás que este año, a ver, ahora por ejemplo, vos querés poner, armar un plazo fijo, tenés unos mangos, si querés armar un plazo fijo. ¿Sí? Bueno, los bancos hoy están dando un 30% de interés anual. ¿Sí? O sea, vos hoy ponés dinero y el banco te va a ir pagando, ¿sí? Todos los meses un porcentaje de interés que va a hacer que a fin de año tengas un 30% más de capital. ¿Sí? Bueno, a ver, si la inflación va a ser del 50%, ¿hiciste una buena inversión? Y la verdad que no lo sé. Yo, cuando el 1 de enero, si agarraba ese dinero y me quería comprar cosas, ¿sí? Me compraba una determinada cantidad de bienes. Si después de un año mi dinero aumentó en un 30%, ¿sí? Y el precio de los bienes aumentó en un 50%, con esa misma cantidad de pesos, ¿sí? Termino comprando menos bienes. ¿Sí? Por lo tanto, si la inflación esperada es muy alta, las tasas de interés, para que sean atractivas a los inversores, también tienen que ser muy altas. ¿Sí? O sea, bueno, de nuevo, ¿a qué voy? La inflación también termina afectando, la inflación que se espera, la inflación pasada y la inflación presente y la inflación futura, la inflación termina distorsionando a las tasas de interés, ¿sí? Distorsionando la lectura de las tasas de interés. El riesgo, obviamente, eso es ley número 1 de la economía, cuanto más riesgo hay, mayor es la tasa de interés, ¿sí? Por eso es que un bono de Argentina paga no sé, llegaron a pagar 15% de interés, y un bono de la Reserva Federal de Estados Unidos paga 0,25% de interés, ¿sí? O sea, es más riesgoso invertir en Argentina, invertir en el Estado argentino, que invertir en el Estado de Estados Unidos. No hay ninguna duda. La semana pasada estuvimos a un pelito, terminó arreglando el tema del default, pero estuvimos a un pelito de llegar al default. Bueno, el riesgo también, cuanto más riesgo hay, más altas son las tasas de interés. Y obviamente la ley de oferta y demanda, en ese caso, cuando directamente lo establece el mercado. Entonces, cuanto menor sea la tasa de interés, mayor demanda de recursos financieros habrá, lo que les decía antes, y por el contrario, cuanto mayor sea la tasa de interés, menor será la demanda de los recursos financieros. O sea, cuanto más alta sea la tasa de interés, menos gente va a estar dispuesta a tomar créditos, y por el contrario, cuanto más sea la tasa de interés, motiva justamente a que la gente tome crédito. Pero bueno, de nuevo, no quiero más detenerme con esto, les voy a ir toda la clase si no. Así que bueno, pero un poquito esto es básicamente así se maneja el tema de interés, ¿no? De una forma muy resumida. Bueno, vamos a tomar algunas definiciones asociadas al concepto de interés con las que sí vamos a empezar a tratar a partir de hoy.
El capital, ¿sí? Siempre cuando hablemos de capital va a ser la suma de dinero afectada por la tasa de interés. O sea, el capital es el monto, es el dinero a partir del cual, ¿sí?, va a estar afectado, ¿sí?, por la tasa de interés. Si yo quiero poner hoy armo un plazo fijo, ¿sí?, con 10.000 pesos, bueno, mi capital son esos 10.000 pesos, ¿sí? Y van a ser los que van a estar expuestos a esta tasa de interés. La tasa de interés representa el rendimiento del capital en una unidad de tiempo, ¿sí?, y se expresa en porcentaje. Obviamente es muy importante tener en cuenta la unidad de tiempo. Obviamente no es lo mismo, ¿sí?, en una tasa de interés mensual que una tasa de interés anual. Desde ya, ¿sí? Entonces la tasa de interés siempre va a representar el rendimiento del capital en una determinada unidad de tiempo, ¿sí? El rendimiento en una determinada cantidad de tiempo. Cuando hablamos de interés, no de tasa de interés, hablamos de la suma de dinero generada por exponer el capital a una determinada tasa de interés. O sea, cuando hablamos de interés con la I mayúscula, cuando hablemos de interés con la I mayúscula, vamos a hablar de la ganancia que se genera a partir de exponer a un capital a una determinada tasa de interés. ¿Sí? Hoy tenemos 10.000 pesos, lo ponemos en un plazo fijo que en un banco nos da el 1% mensual, por poner un ejemplo. ¿Sí? Bueno, el capital va a ser entonces 100.000 pesos, que es el dinero que nosotros teníamos. La tasa de interés es el 1% mensual. ¿Sí? Después de que pasó el primer mes, ¿cuánto va a ser el interés que nosotros vamos a obtener? 100.000 por el 1%. ¿Sí? Cuando hablemos del interés van a ser esos 1.000 pesos generados, ¿sí?, en unidad monetaria. Cuando hablamos de interés hablamos de unidad monetaria, y cuando hablamos de tasa de interés hablamos de un porcentual. ¿Sí? O sea, a un capital le aplicamos una tasa de interés y eso nos da como ganancia un interés. ¿Sí? Capitalizar es otro concepto que surge a partir es el efecto de agregar a un capital la suma de intereses devengados en el periodo anterior. ¿Sí? Ahora vamos al último puntito y volvemos sobre el capitalizar. Y el monto, por último, es la suma de capital más los intereses generados en el periodo. ¿Sí? Vamos a hacer todo esto con un ejemplo muy rápido. De nuevo, supongamos que nosotros tenemos 100.000 pesos y el banco nos paga, el banco ofrece, conseguimos hacer una inversión que da un 1% de tasa de interés mensual. Bueno, hoy invertimos 100.000 pesos, ¿sí?, al 1% mensual. Cuando termina el mes, vamos a haber tenido un interés como ganancia de 1.000 pesos a partir de multiplicar esos 100.000 pesos por el 1%, eso va a ser el interés, y el monto va a ser la suma de ese capital más el interés. O sea, el monto van a ser 101.000 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? De nuevo, capital 100.000, tasa de interés 1%, el interés entonces va a ser de 101.000, el interés va a ser de 1.000 pesos, y el monto va a ser del capital más los intereses, es decir, va a ser de 101.000 pesos. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de capitalizar, lo vamos a referir así, en el periodo siguiente, ¿sí?, nosotros vamos los intereses van a pasar a formar parte del capital o no. ¿Sí? O sea, de nuevo, tenemos la inversión de 100.000 pesos a un 1% mensual. Terminó el primer mes. En el primer mes nosotros tenemos 101.000 pesos, dijimos. ¿Sí? 100.000 de capital, ganamos 1.000 pesos de intereses, tenemos 101.000 pesos. Al periodo siguiente, ¿sí?, nosotros podemos invertir no los 100.000, sino los 101.000. O sea, esos 1.000 pesos de intereses que nosotros obtuvimos como renta de la primera inversión, pasan a formar parte del capital. Por lo tanto, el capital para un segundo periodo no es de 100.000, sino que es de 101.000. Bueno, esa es la situación, a eso es a lo que se llama capitalizar. ¿Sí? Capitalizar es cuando, después de terminar un periodo de inversión, los intereses pasan a formar parte del capital y la inversión siguiente es por el capital más los intereses. ¿Sí? Distinto es si después de terminar ese primer periodo, esos 101.000 pesos que obtuvimos de monto en esa primera inversión, nosotros decimos, bueno, yo los 1.000 pesos me los guardo, ¿sí?, y vuelvo a invertir los 100.000. Esa sería una situación, y en esa situación no hay capitalización. Ahora, si yo dejo esos 1.000 pesos y lo que invierto en el segundo periodo son 101.000, ahí estoy capitalizando. Los
intereses pasan a formar parte del capital en el periodo siguiente. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Sí, Leandro, no tiene nada que ver si vos te capitalizás agregando más dinero, ¿no? No tiene nada que ver eso. No, no tiene nada que ver, eso después es una decisión propia. Listo. Ok. Pero bueno, el concepto de capitalización fundamentalmente es eso, es que en el periodo siguiente los intereses pasen a formar parte del capital. Sí, o sea que en el periodo siguiente lo que vas a invertir no es el capital, sino es el monto. Es decir, la suma del capital más los intereses. ¿Sí? En resumen, Leandro, capitalizar sería invertir el monto final luego de un periodo. Exacto. Capitalizar es eso, justamente, es reinvertir también los intereses. No solamente reinvertir el capital, sino también ir reinvirtiendo los intereses. O sea, capitalizar es que los intereses vayan formando parte del capital en los periodos sucesivos. ¿Sí? Perfecto, Leandro. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Hoy vamos a empezar viendo interés simple, que justamente el interés simple es, siempre que hablamos de interés simple, no hablamos de capitalización. El interés simple es lo que no incluye la capitalización. Para interés simple vos siempre vas a estar invirtiendo solo el capital y los intereses los vas a ir retirando. O sea, en interés simple, ¿sí? Esa es así se denomina, el interés simple nunca capitaliza. Esa es la diferencia entre interés simple e interés compuesto, que lo vamos a ver en un par de clases. El interés compuesto, sí, la diferencia acá es esa, que en el interés compuesto, sí los intereses se van capitalizando. En el interés simple, no. En el interés simple, de nuevo, ganaste 1.000 pesos después de haber tenido esos 100.000 pesos durante un mes a un 1%, bueno, los 1.000 pesos te los metiste en el bolsillo y volviste a invertir los 100.000. ¿Sí? No invertiste los 101.000. Los intereses no pasaron a formar parte del capital. Eso es interés simple. Entonces, de nuevo, el interés simple es la tasa aplicada sobre un capital de origen que permanece constante, el capital permanece constante, esto que les digo, seguimos reinvirtiendo siempre 100.000 pesos y no se añade a periodos sucesivos. ¿Sí? O sea, el interés simple no capitaliza. En otras palabras, el interés simple se calcula para pagos o cobros sobre el capital dispuesto inicialmente en todos los periodos considerados, mientras que el interés compuesto va sumando los intereses al capital para producir nuevos intereses. ¿Sí? ¿Se entendió el interés simple compuesto? Perdón, lo que hago Dale. entonces, Leandro, es que cada vez que me da intereses, saco los intereses y dejo que de nuevo el capital original. Exactamente. En el interés simple, esa justamente la diferencia entre interés simple y interés compuesto. El interés simple, vos siempre lo que se va reinvirtiendo es el capital. Los intereses no van reinvirtiéndose, no van pasando a formar parte del capital. Eso es capitalizar, justamente. Los intereses no se capitalizan. Los intereses nunca pasan a formar parte del capital. Siempre vos dejás el mismo capital. ¿Sí? Siempre vas invirtiendo el mismo capital. Y los intereses los vas sacando de esa inversión, los vas retirando. ¿Sí? Es como que vos tenés una cuota fija, digamos, o sea, siempre vas poniendo lo mismo y retirás el mismo interés, o eso se va refinanciando. No, es lo que te digo. Suponete, veámoslo con el caso más sencillo que es esto de un plazo fijo. ¿Sí? Terminó el primer periodo del plazo fijo, tenías 100.000 pesos de capital, 1.000 pesos de intereses, bueno, seguís invirtiendo los 100.000 pesos. ¿Sí? Vos de repente, capaz que no sé, que como te armás un plazo fijo en un banco, si vos tenés un excedente, ¿sí? Te armás un plazo fijo en un banco, bueno, lo vas dejando, yo qué sé. Al mes siguiente constituyo el mismo plazo fijo, con los intereses que me dio los sigo metiendo. Bueno, yo tengo ahí 10.000 pesos y quiero que a fin de año sean lo máximo que se pueda. Listo, todos los meses vas agregando, tu plazo fijo va siendo un poquito mayor. El primer mes es un plazo fijo de 10.000, el segundo mes ya va a ser, perdón, de 100.000, el segundo mes vas a tener un plazo fijo de 101.000, que no te va a generar, ese plazo fijo de 101.000 no te va a generar 1.000 pesos de intereses, te va a generar 1.000 y piquito de intereses, porque va a ser el 1% de 101.000, no el 1% de 100.000. ¿Se entiende? Esa es la diferencia, digamos. En el interés simple, siempre el capital es constante. Siempre es el mismo capital. Esa es la norma de interés simple. Esa es la definición de interés simple. El capital siempre es el mismo, siempre es constante. ¿Sí? Pero, profe, ponele que vos le das, no sé, 3 meses al plazo fijo, Sí. lo haces a 90 Sí. días.
¿El Sí. interés va cambiando mes a mes o va directamente siendo el mismo coeficiente? O sea, la tasa de interés sigue siendo el mismo coeficiente a los En 90 verdad, ahí depende. Vos podés decidir, bueno, digamos, suponete, si vos constituís un plazo fijo por 90 días, estamos hablando de interés simple. ¿Sí? Porque vos pusiste un capital y dejaste ese mismo capital expuesto, ¿sí? Por 90 días a una tasa de interés. Ahora, si en vez de hacer eso, vos hiciste 3 plazos fijos sucesivos de 30 días, ¿sí? Y vos siempre fuiste dejando los intereses que generó cada plazo fijo mensual, ¿sí? En ese caso, ahí estás hablando de interés compuesto. ¿Se entiende? O sea, de nuevo, teníamos los 100.000 pesos, terminó el primer periodo, ¿sí? Suponete que armás un plazo fijo a 100.000 pesos, 30 días al 1%. Termina el primer periodo y tenés 101.000. Al periodo siguiente vas a tener el 1% de 101.000. Es decir, vas a tener 102.000 y moneditas. Al periodo siguiente ya tu capital va a ser 102.000 y pico, ¿sí? Y va a ser el 1% de esos 102.000 y pico, ¿sí? Esa es una alternativa. La otra alternativa es armar un plazo fijo a 90 días, y ahí vos tenés un mismo capital que va a estar, ese plazo, una tasa de interés va a afectar a ese capital por 90 días. ¿Entiendes? Son cosas distintas. Digamos, no es que alguno está bien y otro está mal, pero son conceptos distintos. En interés simple, nunca los intereses van formando parte del capital. En interés compuesto, los intereses van pasando a formar parte del capital en los periodos sucesivos. ¿Sí? Te pongo, a ver, capaz, bueno, tendríamos que abrir un Excel, que lo vamos a hacer en un ratito, abrir un Excel e ir viendo un poco cómo es esta evolución. A ver, vamos a trabajarlo con tasas un poco más grandes, así son más evidentes. Supongamos ahora que la tasa no es del 1%, es del 10%. ¿Sí? Terminó el primer periodo y vos tenés 100.000 pesos expuestos al 10%, te da 110.000 pesos. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Supongamos. ¿Sí? Supongamos que nosotros tenemos un capital de 100.000 pesos. ¿Sí? Supongamos que tenemos un capital de 100.000 pesos y que tenemos una tasa de interés del 10%. ¿Sí? Terminó el primer periodo. ¿Sí? Cuando termine el primer periodo, ¿cuánto va a ser cuál va a ser el monto que vamos a tener? El monto va a ser el capital más los intereses. ¿Cuánto van a ser los intereses? Van a ser de estos 100.000 pesos por la tasa de interés. Así lo veíamos en el primer cuatrimestre en contabilidad. ¿Sí? Tenemos que calcular el interés, aplicamos a un capital un interés. ¿Sí? Teníamos entonces, teníamos 10.000 pesos de tasa de interés y el monto, que es igual al capital más los intereses, nos da entonces 110.000 pesos. ¿Sí? Ahora, la tasa, esto es en el periodo 1. Pongamos que hacemos el periodo 2. ¿Cuántos van a ser los intereses en el periodo 2? Si nosotros en el periodo 2 los intereses, ¿cuánto van a ser? Si nosotros nos basamos en interés simple, es decir, que volvemos a invertir solo el capital y no los intereses, en el periodo 2 vamos a tener 100.000 pesos por la tasa de interés que es del 10%. Y vamos a tener de nuevo intereses de 10.000 pesos. Ahora, el interés para interés compuesto, en el periodo 2 va a partir de 110.000, es decir, los intereses del periodo 1 pasaron a formar parte del capital. Por lo tanto, no vamos a invertir 100.000, sino que lo que vamos a invertir son 110.000 por la tasa de interés. Es decir, que en interés compuesto, si nosotros reinvertimos los intereses ganados en el periodo anterior, fíjense cómo cambia. Ya en el periodo
en el segundo periodo, para interés simple, es decir, si solamente dejábamos el capital expuesto a esa tasa de interés, ganábamos 10.000 pesos. Si además del capital dejábamos también los intereses, es decir, invertíamos el monto, no invertíamos el capital, ya tenemos 11.000 pesos de ganancia. Y ahí sucesivamente. Todo esto va a tender a aumentar. En el periodo 3, ¿cuánto sería? Bueno, serían, ya el capital no sería 110.000. ¿Cuánto sería el monto? Estoy improvisando demasiado. 121. Sería los 110.000, ¿sí? Más los 11.000, es decir, serían 121.000. ¿Y cuánto sería en el tercer periodo entonces el interés? 121.000 por el 10%. Tendríamos como intereses 12.100. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Vos en interés simple siempre vas dejando el capital. ¿Sí? Siempre vamos a tener, todos los meses vamos a ir teniendo una renta de 10.000 pesos. En interés compuesto, como los intereses van pasando a formar parte del capital, ¿sí? Entonces va aumentando el monto de va aumentando el monto y van aumentando los intereses. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, profe. Sí, se entendió. Bueno, entonces, de nuevo, estábamos en interés simple. De nuevo, ahora vamos a interés simple. La próxima, no creo que la próxima, pero sí la siguiente, seguramente veremos interés compuesto. Pero bueno, en interés simple lo que les tiene que quedar claro es que los intereses nunca se van capitalizando, nunca van pasando a formar parte del capital. ¿Sí? Los intereses siempre son el capital es algo fijo. ¿Sí? Y los intereses siempre se calculan sobre el mismo capital. ¿Sí? Eso es interés simple. Vos cuando contratás, digamos, suponete que contratás un plazo fijo a 90 días, volviendo al ejemplo que había planteado algún alumno. Si vos armás un plazo fijo a 90 días, durante todos esos 90 días vas a estar trabajando como si fuese un interés simple. ¿Sí? Porque hasta que no terminen esos 90 días, no hay intereses para poder capitalizar. Si vos armás, en vez de un plazo fijo a 90 días, armás 3 plazos fijos a 30 días, y los intereses no van a pasar, no van pasando a formar parte del capital, también hablamos de interés simple, pero si vos constituís 3 plazos fijos sucesivos de 30 días, y los intereses van pasando a formar parte del capital, ahí estamos hablando de interés compuesto. ¿Sí? Que era esa diferencia, eso que vimos recién. Bueno, en el periodo siguiente, ya el capital no era 100.000, sino que era 110.000, y los intereses iban a ser de 11.000, y así, ¿sí? Bueno, ahora vamos a trabajar esta clase y la que viene, vamos a trabajar sobre interés simple, ¿sí? Los intereses no pasan a formar parte del capital. El interés a que va a ser igual a lo que veíamos, justamente lo que vimos en contabilidad, a la tasa de interés por el capital por el tiempo. ¿Sí? O sea, teníamos 100.000 pesos era el capital, la tasa de interés era del 10%, y el tiempo es el tiempo justamente por el cual va a estar expuesto este capital a esta tasa de interés. Si la tasa de interés es mensual, ¿sí? y el tiempo son 3 meses, ¿sí? Entonces la tasa de interés va a ser 10% y el tiempo va a ser 3. Si la tasa de interés es anual, ¿sí? Nosotros lo vamos a tener 3 meses, bueno, la tasa va a seguir siendo el 10%, pero el tiempo no va a ser 3, sino que va a ser 3 sobre 12. ¿Sí? Porque son 3/12 de esta tasa de interés. ¿Se entiende? Siempre el interés, la tasa de interés y el tiempo tienen que estar en la misma unidad. Si tenemos una tasa de interés mensual, el tiempo va a estar expresado en meses. Si tenemos una tasa de interés anual, el tiempo va a estar expresado en años. ¿Sí? Si va a estar expuesto el capital durante 3 meses, si tenemos, o durante 6 meses, para hacerlo más fácil, durante 6 meses va a estar expuesto un capital, bueno, si el interés es mensual, tendremos una tasa de interés y el tiempo será 6. Si el interés es anual, tendremos una tasa de interés y el tiempo será medio año porque son 6 meses. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. Sí, sí, sí. Acá entonces tenemos todas las fórmulas de interés simple, ¿sí? Que es muy sencillo.
El interés, como hemos visto antes, va a ser el capital por la tasa de interés por el tiempo. El monto va a ser la suma del capital más los intereses obtenidos. ¿Sí? Ya intereses no en tasa, la I mayúscula representa la ganancia de intereses. El monto entonces va a ser el capital más los intereses. Reemplazando acá la I mayúscula, ¿sí? Por la fórmula que vimos recién para calcular justamente ese interés, tenemos que C es más C por I por T, ¿sí? O sea, el monto va a ser C más I, ¿sí? O sea, el capital más los intereses, y como los intereses son C por I por T, vamos a tener que el monto es C más C por I por T. Y acá agrupando y simplificando, vamos a ver que el monto va a ser igual al capital por 1 más I por T. ¿Sí? El capital por 1 más IT. Esta es la fórmula de interés simple del monto. ¿Sí? Monto es igual entonces a capital por 1 más IT. ¿Sí? Siempre va a ser esa misma fórmula. El interés al no capitalizarse, vemos que es lineal. ¿Sí? Es totalmente lineal en su relación entre el interés y el tiempo. Y vemos acá otra forma muy común de llamar a esto, y les diría que se van a encontrar mucho con esta terminología. En vez de llamar monto, en vez de llamarlo monto, se lo puede llamar también valor futuro, y en vez de llamarlo capital, se puede llamarlo valor presente. O sea, el capital, que es lo que nosotros vamos a invertir, se lo llama también valor presente, y al monto, que es lo que nosotros obtenemos después de haber tenido el capital expuesto a una tasa de interés, también se lo llama valor futuro. Fíjense que acá es lo mismo. ¿Sí? El valor futuro, que es el monto, es igual al valor presente por 1 más IT, y para el monto era igual a capital por 1 más IT. ¿Sí? Pero esto lo puse acá porque es muy común que se lo llame así. Lo puede llamar de las dos formas. ¿Sí? O capital y monto, o valor presente y valor futuro. Esto también nos permite despejar, si despejamos, vemos que el valor futuro, ¿sí? Pasamos el término del 1 más IT para el otro lado, dividiendo, y vemos que el valor presente es igual al valor futuro sobre 1 más IT. ¿Sí? Esto básicamente es la teoría de interés simple. Es sencillo, es esta fórmula, monto igual a capital por 1 más IT, o valor futuro igual a valor presente por 1 más I por T. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con esto? No. ¿Estamos? Bueno. Vamos a pasar ahora, entonces, al Excel. En donde vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Yo les quería decir, vamos a utilizar como guía para hacer los ejercicios, vamos a hacer todos ejercicios del libro, ¿sí? Como hicimos también en la primera parte de la materia, ¿sí? El libro está en el aula virtual, así que desde ahí lo pueden descargar. Ahí están, los ejercicios que vamos a ir haciendo acá están ahí. Vamos a ir haciendo, vamos a ir salteando muchos ejercicios, o sea, lo ideal sería que ustedes vayan después laburando sobre los ejercicios que no hacemos en clase. Así que bueno, de nuevo, utilicen al libro como guía. Esto que yo les estoy diciendo, algunas cosas están en el libro, otras no. Pero bueno, de cualquier forma el libro obviamente es el respaldo y el soporte de todo esto. ¿Sí? Así que bueno, vamos a empezar con algunos ejercicios. Vamos a empezar desde lo más sencillitos, obviamente. Y vamos a ir utilizando siempre también esta recta del tiempo. Y siempre vamos a ir utilizando también la recta del tiempo para hacer los ejercicios. Por más que sea muy sencillo, lo voy a utilizar, ¿sí? Para después, cuando a medida que se vaya complejizando el tema, tengamos claro cómo manejarla, ¿sí? Bueno, se ve el Excel, ¿no? Tenemos entonces Sí. el primer problema 161, dice determinar el interés y el monto sobre 800 pesos al 4% anual durante medio año. ¿Sí? Quiere decir entonces que, supongamos que en el momento cero, que sería hoy, tenemos un capital
de 800 pesos, ¿sí? Con una tasa de interés del 4%, el tiempo, que es medio año, la tasa de interés es anual, o sea, este 4% es anual, y el tiempo, la tasa de interés es anual, el tiempo también lo tenemos que expresar en esa misma medida, va a ser entonces 0,5 años. ¿Sí? Y esto lo vamos tenemos que determinar el interés y el monto de estos 800 pesos al 4% anual durante medio año, es decir, que en el mes 6, ¿sí? Nosotros vamos a obtener un monto y vamos a obtener intereses. ¿Sí? Ahora, bueno, vamos a calcular cuál va a ser los intereses y cuál va a ser el monto. En función a lo que vimos antes, ¿qué teníamos? El interés a qué es igual. A C por I por T. ¿Sí? Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual estos intereses? El capital era de 800 pesos. La tasa de interés era del 4% y el tiempo, medio año. Es decir, que los intereses que nosotros vamos a obtener como ganancias van a ser de 16 pesos. ¿Sí? Por otro lado, ¿a qué es igual al monto? El monto es igual al capital más los intereses, o otra forma de llamarlo, el monto, otra forma de calcularlo, va a ser igual al capital por 1 más I por... ¿Sí? Si calculamos, digamos, obviamente, las dos fórmulas dan lo mismo, ¿sí? Si calculamos por la primera fórmula, el capital es 800 pesos y los intereses 16, por lo tanto nos estaría dando el monto 816. Y si lo calculamos por la otra fórmula, vamos a tener 800 pesos de capital por 1 más la tasa de interés por el tiempo. También nos da 816. ¿Sí? Obviamente, cualquiera de las dos fórmulas, por cualquiera de las dos formas se puede calcular. Si no tenés calculado el interés, te conviene usar la segunda fórmula, porque haces solamente una cuenta. Pero de nuevo, en estos ejemplos es muy sencillo. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? Estamos de nuevo a partir de las fórmulas que vimos recién, de interés y de monto, calculamos entonces el interés y el monto. ¿Qué es lo más importante para tener en cuenta en estos ejemplos? Que siempre el interés, la tasa de interés y el tiempo tienen que estar en la misma unidad de tiempo. ¿Sí? Si acá esta tasa del 4% hubiese sido mensual y este capital estaba expuesto durante medio año, acá en vez de tener medio año tendríamos 6 meses. ¿Sí? Siempre la tasa de interés y el tiempo tienen que estar en la misma unidad. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Y no pasamos al próximo. Bueno. El ejercicio 163 dice, ¿cuánto se podrá retirar al cabo de 200 días invirtiendo 10.000 pesos al 60% anual? ¿Sí? Y nos pide efectuar el cálculo suponiendo año comercial o año civil. Acá nos vamos a encontrar con un nuevo concepto, sencillo, ¿no? Pero bueno, históricamente siempre se utilizaba para cualquiera de estas transacciones el año civil. O sea, se consideraba que el año tenía 365 días, como obviamente, salvo los años bisiestos, todos los años tienen 365 días. Ahora, para justamente aliviar toda la carga matemática en todas las operaciones financieras, muchas veces se trabaja con lo que se llama año comercial. O sea, se considera al año como 12 meses de 30 días. Si en el año civil nosotros tenemos, bueno, enero tiene 31, febrero tiene 28, o en los bisiestos 29, marzo 31, abril 30, ¿sí? Desde el año civil, todos los meses tienen una determinada cantidad de días, obviamente. Bueno, cuando para operaciones financieras se considera el año comercial, ¿sí? Y justamente se lo considera como meses de 30 días. ¿Sí? Si vos ponés, digamos, suponete vos ponés un plazo fijo
el 10 de mayo, que mayo tiene 31 días, bueno, si lo considerás con el año civil, empieza el 10 de mayo, que tiene 31 días, va a terminar el 9 de junio. Si vos lo considerás como año comercial, empieza el 10 de mayo, termina el 10 de junio. ¿Sí? Es un poco el concepto. Se utilizan 300, se considera que el año tiene 365 días para el año civil o 360 días para el año comercial. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a resolverlo de las dos formas. Bueno, pregunta, ¿cuánto se podrá retirar al cabo de 200 días invirtiendo 10.000 pesos al 60% anual? Y nos pide, bueno, efectuar los dos cálculos. O sea, acá, en verdad, vamos a tener, en vez de tener esta recta, tendremos, no sé, 50, 100, 150, 200, número, y nosotros vamos a estar exponiendo entonces, en el día cero, vamos a estar invirtiendo un capital de 10.000 pesos a una tasa de interés del 60% anual. El tiempo va a ser 200 días. ¿Sí? Entonces, cuando nos pregunta cuánto se podrá retirar al cabo de 200 días, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo justamente saber, queremos saber cuánto vamos a tener en total después de los 200 días, nos está pidiendo saber cuánto vamos a tener de capital más intereses. Es decir, lo que nos está preguntando es cuál va a ser el monto. ¿Cuánto vamos a poder retirar después de 200 días? Bueno, vamos a poder retirar el monto, es decir, el total del capital que nosotros habíamos puesto más los intereses. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo calculamos este monto considerando un año comercial o considerando un año civil. ¿Sí? Leandro, perdón, una consulta. Dale. Vos dijiste que las unidades tenían que ser iguales, no tenemos que hacer la relación 200 días, ¿cuántos son de un año? ¿Qué Sí, por porcentaje? supuesto. Fenómeno. Ahora Me estoy lo vamos a hacer. adelantando. Dale. Me estoy adelantando. Sabemos que entonces el monto es igual al capital por 1 más I por T. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto va a ser ahora? A ver, el monto a qué va a ser igual entonces. Vamos a tener el capital es de 10.000 pesos. Por 1 más. La tasa de interés es del 60%. Pero ahora este 60% es por todo el año. Y el año, como estamos hablando de un año civil, empecé por al revés, no sé por qué. O bueno, vamos a hacerlo como comercial. El monto, o sea, el año, cuando hablamos de año comercial, hablamos de 360 días, va a ser igual entonces, como decía antes, al capital por 1 más la tasa de interés, que es del 60%, por el tiempo. Entonces, el tiempo es de 200 días, pero nosotros la tasa de interés la tenemos expresada en años. ¿Sí? Por lo tanto, a esta cantidad de días la vamos a dividir por los 360 días. ¿Entiende? O sea, ¿cuánto sería el tiempo entonces? Sería 200 dividido 360. ¿Entiende? El tiempo a esta tasa de interés. Tenemos dos opciones, o pasamos la tasa de interés a días, una tasa del 60% anual la pasamos a días, ¿a cuál sería la tasa diaria? ¿Sí? O calculamos 200 días, ¿cuántos años son? ¿Sí? Que obviamente es menos de un año, bueno, ¿cuántos años son? Pero bueno, directamente una forma en la que nosotros podemos hacer es dividir al tiempo por el tiempo que está en días por 360 días. Si esto hubiese estado, si la tasa fuese anual, y acá nos planteaba 3 meses, bueno, dividiríamos a 3 dividido 12. ¿Entiende? O sea, siempre tenemos que tener, si la tasa la tenemos en años, el tiempo lo tenemos que pasar a años. Si la tasa la tenemos en meses, el tiempo tiene que estar expresado en meses. En días, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sí. Sí, se entendió. Perfecto. Para el año civil,
¿Cómo lo calcularíamos esto para el año civil? Bueno, la fórmula es la misma, y acá el monto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 10.000 pesos, que es el capital, ¿no? Capital por 1 más I por T. 10.000 pesos es el capital. Por 1 más la tasa de interés, ¿cuánto es? 60%. ¿Sí? ¿Y el tiempo cuánto es? 200 días dividido, como es año civil, en vez de dividir por 360 días, dividimos por 365. Entonces, el monto de un capital de 10.000 pesos a una tasa del 60% anual, expuesto por 200 días, bueno, si tomamos año comercial, el monto nos da 13.333, y si tomamos año civil, el monto nos da 13.287. Es algo obvio, porque estamos dividiendo por un número mayor, ¿sí? En el año civil. Y en el año comercial, dividiendo por un número menor. Por eso está esta diferencia. Siempre en esta materia, siempre cuando resuelvan un ejercicio se va a quedar expresado, va a aclarar si hay que considerar el año comercial o año civil. ¿Sí? Siempre va a venir eso de dato, no tienen que adivinarlo ustedes. ¿Sí? Si les dicen que se trabaja con año comercial, se utiliza un año de 360 días. ¿Sí? Se basa en un año civil, se utilizan años de 365 días. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Sí, quedó claro. Sin problema. Perfecto, bueno, vamos al ejemplo siguiente. Dice, usted compró un aparato electrodoméstico en 8.000 pesos. Dio un anticipo de 2.000 y acordó pagar el resto en 3 meses más un cargo adicional de 195 pesos. ¿Qué es ese cargo adicional? Ese cargo adicional son los intereses. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿cuál es la tasa de interés anual que pagó? ¿Sí? Vamos entonces a ver cómo podemos resolver esto. A ver. Primero, nosotros tenemos, nos dice que estamos comprando un aparato electrodoméstico en 8.000 pesos. O sea, hoy están saliendo de nuestra recta 8.000 pesos. De los cuales nosotros estamos poniendo 2.000 y dentro de 3 meses, dentro de 3 meses vamos a tener que pagar ¿cuánto? Vamos a tener que pagar los 6.000 pesos de diferencia más el cargo adicional de 195. Es decir, vamos a tener que pagar 6.195 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende al menos el planteo del ejercicio? ¿Sí? Hoy estamos comprando algo de 8.000, tenemos que sacar 8.000 pesos, pero ponemos 2.000 y vamos a poner dentro de 3 meses 6.195. ¿Sí? Entonces nos pregunta ahora, ¿cuál es la tasa de interés que nosotros estamos pagando por esto? Pero, no. Sí. Sí, ¿podrías poner arriba la fórmula, arriba de 6.195, que ese monto es el capital, que son los 6.000, más el interés, que es el recargo de 195? Va, por las dudas que... Gracias. No, por favor. Bueno, ahí está, entonces tenemos el capital en verdad Perdón, Leandro. no era 6.000, sino que era... Leandro, Sí, una consulta. Por ahí es, digamos, la idea del gráfico es de simplificar y a mí me está costando entender bien las dos flechas del principio. No termino de entender bien la función de las flechas al principio, digamos. Entiendo cómo viene el ejercicio, pero me cuesta relacionarlo con el gráfico al principio. no, a ver, el gráfico es algo aclaratorio, ¿eh? Si te sirve, te sirve, si no te sirve, no te sirve. Acá la lógica es, bueno, vos hoy tendrías que pagar 8.000 pesos. En vez de pagar hoy estos 8.000 pesos, ¿sí? Estás pagando hoy 2.000 y vas a tener que pagar 6.195 después. ¿Sí? En verdad, acá, capaz que así te resulta más claro, hoy tendrían que entrar 8.000 pesos y en vez de entrar hoy 8.000 pesos, entran, vos hoy sacás 2.000 pesos. A ver, la clave en esto es que debería quedar equilibrado esto. ¿Sí?
Bueno, ¿cuál? Equilibrado, pero financieramente. O sea, acá hay una tasa de interés que termina afectando. No te tiene que quedar equilibrado matemáticamente, sino financieramente. ¿Sí? Acá necesitabas ingresar en tu recta, o estás ingresando en tu recta, un electrodoméstico de 8.000 pesos. ¿Cómo lo vas a pagar? Bueno, hoy pago 2.000 y voy a pagar 6.195 en 3 meses. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos entonces para calcular justamente esta tasa de interés? Bueno, nosotros hemos visto que el interés era igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. ¿Sí? ¿Y estos Sí. 195 pesos qué representan? Justamente al interés. Estos 195 pesos que nos menciona acá, como un cargo adicional, estos 195 son el interés. O sea que en verdad, el interés que es igual al capital por el interés por el tiempo es 195 pesos. ¿Sí? Y lo que nos está pidiendo acá es que nosotros calculemos cuál es la tasa de interés. Vemos entonces, ¿qué datos tenemos? Bueno, sabemos que 195 es igual al capital, que es de 6.000 pesos. ¿Sí? Por la tasa de interés, que es lo que nosotros queremos averiguar, por el tiempo, que como nos plantea que la tasa de interés tiene que ser anual, el tiempo en qué lo vamos a expresar? En años. ¿Y cómo expresaríamos al tiempo en años siendo 3 meses? Lo expresamos No, el como 3 25%. dividido 12. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Sí, se Leandro, entendió. entendí. Perfecto. Si acá entonces nosotros nos ponemos a despejar, bueno, tenemos que pasar todo para otro término. Vamos a tener 195 dividido 1000 por 12 sobre 3, o dividido 3 sobre 12, lo mismo. Y con el Excel es muy complicado, digamos, sería mucho más fácil con el pizarrón, claramente. Y esto va a ser igual a la tasa de interés. Pero imagino que este despeje lo pueden, sin duda lo pueden resolver. Así que bueno, la tasa de interés, ¿a qué va a ser igual entonces? Van a ser los 195 dividido los 6.000, ¿sí? Por dividido 3, y esto va a ser igual entonces a la tasa de interés. ¿Qué es lo que hay que tener acá en cuenta? Bueno, obviamente, identificar las variables, saber de todos estos números que aparecen acá, cuál es el interés, que en este caso era 195, cuál es el capital, que si a vos, ¿cuál es el capital sobre el cual te está cobrando una tasa de interés la casa de electrodomésticos que te lo vendió? Bueno, valía 8.000, ¿sí? Yo pagué 2.000, bueno, ¿cuánto es el capital que me están prestando a mí? Esa diferencia entre los 8.000 y los 2.000. O sea, son esos 6.000 pesos, ¿sí? La diferencia. Eso es el capital. La tasa de interés es lo que nosotros queremos averiguar en función a que en vez de pagar si hoy lo pagásemos hoy, pagaríamos 6.000 pesos. Si lo pagamos dentro de 3 meses, pagamos 6.195. Sí, bueno, ¿cuál es la tasa de interés que nos están cobrando anual? El 13%. ¿Se entendió? ¿Me pudieron seguir? ¿Alguna duda? ¿Se va complicando? Sí, No, quedó profe. claro. Bueno, bárbaro. Yo, Leandro, perdóname, Dale. tengo una consulta, pero del Sí. ejercicio anterior, porque Ujú. yo hice las cuentas para el cálculo comercial y civil, y para el Sí. cálculo comercial no me da 13.333, me da 14.000. Y lo aclaro porque lo que hice, por si yo estoy haciendo mal el cálculo, hice primero I por T, le sumé 1, y a todo eso lo multipliqué por el capital. Ok. ¿Está bien? ¿Está bien hacer Bueno. eso? Sí, pero a ver, hay que ver qué valores pusiste. En el I por T, ¿qué pusiste? El I, Puse 0, el I era 0,6, puse sí, 60 dividido 100, el tiempo puse 200 dividido 300, porque era comercial. 360. Capaz que Ah, puse mal
Puse 360. Bueno, listo, no dije nada, perdón. Ahí está. Dale, Es eso. por favor, no pasa nada. Bueno, gracias. Bueno, seguimos, avanzamos un poquito más. Una consultita más, Dale. Leandro, perdón, antes Sí. de pasar al próximo ejercicio rápida. Habías dicho que se iba a aclarar, digamos, siempre el tema de si era año comercial o si era año. Sí. ¿Por qué en este ejercicio no se aclara, digamos, hace la diferencia? No, en este ejercicio no se aclara porque es necesario aclarar si es año civil o comercial si el tiempo está en días. Si el tiempo está en meses, siendo 3 meses, siempre va a ser 3/12. ¿Sí? Ok. Bueno, de nuevo, este es un ejercicio de la guía, digamos, un ejercicio del libro. Si va a estar en días, sí o sí te tenía que aclarar. Si la unidad de tiempo que tengo que utilizar es días, sí o sí te lo tenía que aclarar. En este caso, si es año comercial o año civil, no cambia, porque son 3 meses y en el año hay 12 meses, digamos, ¿no? No hay forma de. No es que en el año civil y en el comercial cambia la cantidad de meses, solo cambia la cantidad de días. Claro, no es que tomo un mes como 30 días o 31 días. Exactamente. Yo tomo el mes como una unidad de tiempo por Una unidad de sesión. tiempo mes, exactamente. Perfecto, disculpa la No, por pregunta. favor. Bueno, vamos entonces. El próximo dice: se invirtieron hoy en 3 entidades financieras las sumas de 15.000, 22.000 y 23.000 pesos. O sea, suponete que vos tenías, si sumamos esto, 15 más 22, 37, 23, 60. Vos tenías 60.000 pesos, ¿sí? Y decidís esos 60.000 pesos dividirlo en 3 inversiones distintas. Una te da el 4,5%, el otro da el 5% y el otro da el 6%. ¿Sí? Mensual, estas tasas son mensuales, a interés simple respectivamente por un plazo de 90 días. ¿Sí? En este caso, como tampoco nos aclara, pues vamos a tomar 3 meses directamente. Tomamos 3 meses en vez de 90 días. Debería aclararlo. Volviendo a la consulta anterior, debería aclararlo porque nos habla de días, así que sí o sí lo tiene que aclarar. Pero bueno, lo tomamos como 3 meses. Porque aparte la tasa está mensual. Entonces dice, se invirtieron hoy en 3 entidades financieras las sumas de 15.000, 22 y 23.000 pesos al 4,5, 5 y 6% mensual, a interés simple respectivamente, por un plazo de 90 días. ¿Qué tasa de interés mensual me permite obtener igual beneficio en igual plazo, si deseo invertir las sumas mencionadas en una sola entidad? ¿Sí? A ver, ¿qué me está diciendo esto? Dice, a ver, yo tengo 60.000 pesos de capital. ¿Sí? Decido invertirlos en 3 entidades financieras distintas, ¿sí? Que pagan distintas tasas. Desde la lógica de uno diría, pero escuchame una cosa, ¿por qué voy a invertir una parte al 4,5% si en verdad puedo sacar el 6% en otra entidad? ¿No? Eso diría la lógica. ¿Por qué voy a invertir una parte al 4,5%, otra parte al 5% y otra parte al 6% cuando podría invertir todo al 6%? ¿Sí? Bueno, el mundo a veces no es tan sencillo, al menos en las finanzas. Obviamente depende de la inversión. Si vas a estar invirtiendo en 3 bancos que se supone que no se van a caer en los próximos 90 días, no tendría sentido este ejercicio, pero muchas veces en finanzas lo que se hace es dividir, ¿sí? Técnicamente hablando sería poner los huevos en distintas canastas, ¿sí? O sea, dividir el riesgo, ¿sí? Invertir en distintos negocios, cosa que si algún negocio llega a tener algún problema, ¿sí? Cualquiera sea ese problema, no tener todo apostado al mismo negocio. ¿Sí? Es muy común, de nuevo, por más que haya tasas distintas, esto es una práctica muy común, por más que haya tasas distintas, no siempre ir a la mayor tasa, sino dividir el riesgo. ¿Sí? Ley también de la economía, la tasa de interés siempre es proporcional al riesgo. Siempre es proporcional al riesgo. De nuevo, acá estamos hablando de 3 bancos. ¿Sí? Vos hoy tenés que ir tenés tus ahorros y querés poner, tenés el aguinaldo que te quedó y querés ponerlo en un plazo fijo, bueno, obviamente lo vas a invertir en el que tenga más, en el que te dé mejor tasa, ¿no? Si vos trabajás con 2 bancos o con 3 bancos, si vos tenés cuentas en 2 o 3 bancos, obviamente vas a poner tu plazo fijo, lo vas a armar en el banco que más tasa te dé, ¿sí? Es una obviedad. Bueno, si salís un poquito de algo tan sencillo como puede ser un plazo fijo en el mundo financiero, muchas veces se hace eso, se va dividiendo el riesgo, ¿sí? Volviendo al ejercicio,
se invierte en 3 entidades financieras, distintos capitales a distintas tasas de interés, por un plazo de 3 meses, 90 días. Nos pregunta, ¿qué tasa de interés mensual me permite obtener igual beneficio en igual plazo si deseo invertir las sumas mencionadas en una sola entidad? O sea, todo este capital que nosotros teníamos, a partir de exponerlo a estas tasas de interés, nos va a dar un producido, nos va a dar un determinado monto, ¿sí? Bueno, nos pregunta, de ese monto que nos dé, que va a ser la suma de los tres capitales por sus respectivas tasas de interés, bueno, con ese monto, ¿qué tasa de interés tendríamos que tener en una sola entidad para invirtiendo esos 60.000 pesos, tener el mismo monto? ¿Sí? Lo vamos resolviendo y si tienen dudas me van preguntando. A ver, nosotros vamos a estar exponiendo un capital 1, ¿sí? Que es de 15.000 pesos, a una tasa I1 que es del 4,5%. Vamos a tener un capital 2, que es de 22.000 pesos, a una tasa 2, que es del 5%. Y vamos a tener un capital 3, que es de 23.000 pesos, a una tasa 3, que es del 6%. ¿Sí? Y esto obviamente, considerando que el monto es igual al capital por 1 más I por T, esto me va a dar un monto 1, que va a ser igual al capital por 1 más la tasa, que es del 4,5% mensual, ¿sí? Y el tiempo es 3 meses. ¿Vieron ahí? El tiempo es de 3 meses. Mira con los formatos, acá. Tenés una parte de formato para cambiarla mucho más fácil, Leandro. Es una lista desplegable. Sí. Acá el chiquito este. No, antes de ahí. Hay una lista desplegable que dice moneda ahí arriba. ¿Sí? Ah, ok. Ahí. 10 puntos. Para que sea más fácil el cambio de formato. Dale, perfecto, no la tenía. Bueno, buenísimo. Vamos a tener un monto 2, que también va a ser, ¿a qué va a ser igual? Bueno, podríamos copiar la fórmula, pero vamos a resolverlo. Va a ser igual al capital, que es de 22.000, por 1 más la tasa de interés, que era del 5%, mensual, por 3 meses. Eso nos da 25.300 pesos. ¿Sí? Y tenemos un monto 3, acá sí ya copiamos la fórmula, ¿no? Entendido, de nuevo, siempre va a ser la misma fórmula. Capital por capital por 1 más IT. ¿Sí? Eso hace que entonces nosotros tengamos un capital total, va a ser la suma, de los 3 capitales que teníamos invertidos, y un monto total, que también va a ser la suma de los montos. O sea, nosotros en definitiva arrancamos con 60.000 pesos, lo invertimos en 3 entidades distintas, a distintas tasas de interés, y llegamos a tener un producido en 3 meses de 69.465 pesos. ¿Sí? O sea, a partir de estos 60.000, en 3 meses ya vamos a tener 69.465. Entonces ahora nos pregunta, ¿qué tasa de interés mensual me permite obtener igual beneficio en igual plazo,
si decido invertir las sumas mencionadas en una sola entidad. O sea, ¿cuál sería la tasa de interés a partir de la cual, invirtiendo 60.000 pesos, llego a tener 69.465 en 3 meses? ¿Sí? Si ahí despejamos esta fórmula, llegamos y despejamos el interés, llegamos a calcular entonces cuál es esa tasa de interés. ¿Cómo sería esa tasa de interés? ¿El monto cuánto es? 69.465. Pasamos el C para el otro lado. Lo dividimos por el capital total. ¿Sí? A esto le restamos 1, ¿sí? Y nos queda entonces que esto es igual a I por T. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, sí, sí. Ok. Ahora, ¿cuánto es el tiempo? En años. Si estos son 3 meses y me pide acá calcular qué tasa de interés mensual, perfecto, el tiempo entonces es 3. Directamente a este monto pasamos, dividiendo el tiempo, creí que nos pidió una tasa anual, ¿sí? Por lo tanto, la tasa de interés va a ser igual entonces a este 15,8% dividido 3 meses. Ahí llegamos a tener que la tasa de interés es de 5,258%. ¿Sí? Otra cosa, en finanzas van a ver, se utilizan por lo general decimales, no se redondea nunca una tasa. Se redondea a partir de un determinado número, pero 3 o 4 decimales es muy común usar en finanzas. Imagínense que, obviamente, dependiendo del capital, pero si frente a un capital muy grande, un decimal en una tasa de interés es un montón. ¿Sí? Entonces, bueno, es común utilizar mínimo 3 decimales en las tasas de interés, siempre. Pero bueno, básicamente con esto quería mostrarles y explicarles un poquito que es muy común esto, en definitiva, decir, bueno, a ver, yo invirtiendo en estas tres entidades distintas, en 3 inversiones distintas que hagas, olvídate que es un banco, que de nuevo es algo relativamente seguro, pero en 3 inversiones distintas que te daban distintas tasas, si yo quiero saber, obviamente, cuál fue la tasa real de todo este paquete de inversiones, ¿sí? Sumo todo el capital, sumo todo el monto y ahí encuentro la tasa. ¿Sí? O sea, a partir de invertir este dinero al 4,5, digamos, no sirve solamente promediar las tasas, salvo que los capitales obviamente sean los mismos. Si en todos hubiese puesto el mismo capital, directamente uno podría promediar las tasas. Pero como no era la situación, tenés que ponderar. Es decir, tenés calculando cada monto y después al monto total, dividirlo por el capital total para llegar a tener esa tasa de interés. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con esto? ¿Podrías mostrarme bien la cuenta, Leandro, que no... ¿La qué, perdón? No entendí si te podía mostrar qué cosa, perdón. La cuenta del interés. O sea, ¿de dónde termina saliendo el 5,2%? Ah, bueno, bueno, en verdad surge de despejar esto considerando que el monto es de 69.465, el capital es de 60.000 y el tiempo es de 3. Acá lo que hice fue eso, justamente, dividí el monto por el capital, el monto total por el capital total, pasé el 1 para el otro lado, resté el 1 y acá dividí ese número por el tiempo. Era 3. No me estaría dando el número. Creo que yo le hice a partir del monto del interés, que sería 9.465. Calculo que debería dar lo mismo. Pero igual no me está dando. No sé si estoy equivocado o algo. Vos decís la hiciste a partir de esta fórmula. De I igual a C por I por T, sí. Bueno, acá tendrías que tener 9.465, ¿sí? Sería igual a los 60.000 de capital por la Por tasa el de interés, interés, ¿sí? Que el tiempo sería 3 meses acá. sí.
sería 9.465 dividido 60.000 dividido 3. Pero da lo mismo, ¿eh? Entonces, no, entonces yo le estaba pifiando en algo, me parece. Sí, perdón, Leandro. Me estaba calculando mal yo. Fue un error mío. Disculpas. No, no pasa nada. Bueno, vamos a ir cortando ya por hoy. Nos quedó un poco corta la clase, pero bueno, estuvimos hablando de los temas. Bueno, vamos a ir entonces la clase que viene. La idea sería, hoy quedamos un poquito retrasados, pero bueno, de cualquier forma, la clase que viene vamos a seguir viendo interés simple y vamos a ver también descuento. Vamos a ver qué es el descuento simple también. Y vamos a empezar con el tema de ecuaciones de valor. Puedo subir a la hora virtual estos archivitos, los que utilizamos hoy para trabajar, además de la clase, como hacíamos en el primer cuatrimestre. Pero bueno, les decía, no sé, me gustaría que me digan si sirvió este método del Excel, si les parece que sirve como para que encaremos esta materia. Así, más que todo, me parece que esta segunda parte vamos a tener más laburo de ecuaciones. De nuevo, se va a ir complejizando de alguna forma. Vamos a llegar a tener algunas ecuaciones medio choclo, justamente con los despejes, ¿no? Todas esas cosas que nunca no vamos a usar integrales, ni derivadas, ni nada de todas esas locuras. Así que siempre vamos a estar trabajando con ecuaciones de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Vamos a usar un poquito de potencia en la parte de interés compuesto, pero no vamos a ir mucho más allá de eso. De nuevo, lo estuve pensando, lo hablé con otros profesores también de la materia. Ayer, como les decía, después que armé este Excel, le pedí a Yami que se meta en un Meet para mostrarle un poco si este método parecía más o menos razonable. No sé si ustedes lo entendieron, si les pareció que vale la pena laburar con Excel, o si tienen alguna alternativa superadora, me la comentan. Si quieren me la dicen ahora, si no me la mandan por mail, me la escriben a Laura, lo que quieran, y vamos trabajando de ese lado, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, acabo viendo que se entendió. Bueno, seguimos entonces, vamos laburando con Excel, y después de a poquito vamos viendo, después veremos viendo los desafíos a medida que se van planteando. Así que bueno, buena semana, les deseo buena semana. Subo la clase, está grabada al aula virtual, y bueno, y nos mantenemos en contacto. El jueves que viene nos vemos, y ya para la otra semana espero poder darles una noticia con un poco de certeza sobre el parcial. ¿Sí? Buen fin de semana. Chau, chau. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, gracias.